Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos un podcast especial porque va a ser un preguntas y respuestas de todo lo que nos ha ido mandando los oyentes durante este tiempo, y lo hemos dividido en dos partes. Primero me va a echar una mano mi buen amigo Carlos Marañón, hablando de varios temas, de cine, de deporte, de fútbol, de películas, de series, de libros. Y luego teóricamente iba a ser una pequeña parte, pero bueno, me he alargado más, en la que yo respondo preguntas un poco más específicas y relacionadas con el podcast y más conmigo. Nada más, que nos ponemos un Seagram's tónica, bien chisporroteante, ya algo otoñal, ya más de esa sobremesa, ¿no? No tanto ya de terraza, pero siempre apetecible. Y lo dicho, mil gracias por estar al otro lado, por mandarme preguntas tan interesantes, incluso las que no lo son. Me llegaron a preguntar qué opinaba de la Macedonia. Pensé que durante un momento era el país, ¿no? Era el postre. Y nada, que es una suerte saber que estás al otro lado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, volver a tu hotel. Sí, encantado de que hayas podido venir a este especial, que son preguntas de oyentes. A ver qué nos han mandado, que nos han pedido que respondamos. Y si te parece, vamos directamente al grano, ¿vale? Adelante. La primera pregunta es de Pipe Olcina, que nos pregunta, solamente nos pone: Zihuatanejo, ¿vosotros dónde buscaríais empezar de nuevo? Pues yo, la verdad que en ese sentido iba a decir mis dotes de aventura son muy pocas. Soy un animal, te diría, de costumbres sencillas y yo buscaría siempre una ciudad de provincias. O sea, no sé si está muy manido ya, pero yo empezaría de cero, y lo he pensado muchas veces, y es con cosas que la vida a veces te lleva por esa reflexión. Siempre una ciudad pequeña, La Coruña, Gijón, por ejemplo, sí, Pamplona, las que conozco, claro, obviamente, ¿no? Y es verdad que el norte a mí me tira mucho. Mis padres son del norte, los dos, así que sería por ahí: Pamplona, Gijón, La Coruña, incluso un pueblo, el pueblo de mi padre, Olite, que también es bonito, y es un pueblo que tiene, por lo menos, tiene vida, no es solo el aislamiento, digamos, rural, ¿no? Y un castillo estupendo. Y un parador nacional para ir a cenar de vez en cuando. Hay que volver a hacer que mole los paradores nacionales, ¿eh? Ostras, sí. Ostras, sí. Y mira que es un puesto muy cotizado por los políticos profesionales, ¿eh? Sí, que sí, claro, todos se matan por ser presidente de paradores. Que es un destino bastante bonito, ¿no? Así puesto como, ¿no? Yo me imagino como ir a... Bueno, esta semana me voy a ir a departir con los directores de varios de los de Castilla y León para ver si les pongo las pilas un poco. Y sí, yo... esto era la película Cadena Perpetua, ¿no? Lo de Zihuatanejo, ¿no? Que lo tenían ahí en mente como un lugar donde empezar de nuevo. A mí me gusta mucho eso de las películas, cuando... típica película de cárcel, ¿no? En la que fantasean y se pone una postal, ¿no? Ahí en la celda, y fantasean con empezar de nuevo, montando un garito a lo mejor de caipiriñas en Panamá o algo así. Y sí, yo mira, parecido a eso, porque Zihuatanejo creo que está en Acapulco. Yo, un sitio así parecido es Sayulita, que está en México, y que es un poco como típica localización de la película Y tu mamá también, algo así, como claro. Típico pueblo, pero con una playa impresionante, lleno de verde alrededor. Y es uno de esos sitios en los que yo he estado que he dicho, wow, como aquí podría estar bien empezar de nuevo. Creo que se lo han cargado un poco los Instagramers ahora, que suele pasar con ese tipo de destinos. Son como muy guays para la foto, hasta que empieza a haber marabuntos de gente, cambian los negocios. Y... Lo que yo me planteo es por qué siempre como y el oyente y tú y mucha gente, por supuesto, y la propia imagen que da el cine siempre se asocia como a playas un poco aisladas, ¿no? Yo es que además tengo un problema con eso, porque es que soy de playa urbana. Yo disfruto, o sea,
disfruto en las playas en las que puedo bajar a darme un baño, pero subirme a una cafetería a tomar un café inmediatamente. La gozo, por ejemplo, bueno, por supuesto en Donosti, o en Gijón, o en Santander, ¿no? O en La Coruña. Sí. Necesito esa combinación de playa, y ya entiendo que el baño y la arena, tal, no sé qué, pero luego, bueno, y si hay un cine, o si hay una librería, o si hay unos cerca, pues me parece la combinación mejor. No necesito todo lo que acompaña a Menorca, o si me dices México, por supuesto, ¿no? Sí. Yo este verano, por ejemplo, he tenido la, no discusión, pero sí la conversación de que yo considero una cosa muy sobrevalorada lo de las aguas cristalinas. Las aguas cristalinas, siendo yo del norte además, me parece que es un reclamo publicitario ya que se nos ha creado en la cabeza como un sitio aspiracional a lo que uno sueña de anuncio de revista, pero que prefiero bañarme en un sitio en el que no vea dónde me estoy bañando. No sé si tiene sentido, pero prefiero el misterio del mar a ver hasta dónde llega y los peces. No sé, me divierte más el mar más oscuro. La palabra turquesa solo se usa para hablar de eso, ¿no? De ese tipo de playas transparente, agua transparente. Sí, la verdad que también, o sea, en ese sentido, norteño, aguas turbulentas también me vale. Bueno, Teresa nos pregunta, ¿qué opina Carlos del documental de TCM sobre Carlos Boyero, el crítico, que creo que se estrena dentro de nada, el 21 de octubre, creo, en TCM también, que ha estado ahora también en el Festival de San Sebastián? Eso es, porque además encima está ambientado en el propio festival, en el año pasado, que fue como un poco la despedida, ¿no? Bueno, pues a mí me parece una buena idea. Creo que está planteado muy sencillo. Nadie espere uno de estos seriales documentales que las plataformas ahora nos están apoyando. Quiero decir que es muy sencillo, con unos medios muy, digamos, ceñidos a lo que es básicamente el personaje, y luego una serie de testimonios que van desde sus amigos más íntimos a otro tipo de personajes. Y yo creo que te da una visión bastante clara para el que no lo conozca, a Carlos Boyero, bastante evidente, caleidoscópica un poco, de qué es el personaje. Y yo creo que a las conclusiones a las que se llega después de verlas, si ya lo conoces, creo que tampoco te va a descubrir nada, porque obviamente yo lo conozco, me considero amigo de Carlos Boyero, le leo, le sigo. Tiene cosas obviamente que tiene sus defectos como toda persona y como todo profesional, pero yo creo que es único. Y la película cuenta muy bien que es un tipo único. Y la película tiene además, sobre todo a través de sus propias frases o sus propias palabras, tiene un amargor suave que yo creo que funciona. Es verdad que los que nos dedicamos a la información cinematográfica, a la crítica cinematográfica, estamos metidos en un agujero en el que él es como la única persona que realmente puede vivir de ver una película, escribir sobre ella. Y todos, obviamente, yo creo que casi todos nos gustaría ser como él, o al menos estar en el lugar donde está él, ¿no? Claro. Y eso nos define en cuanto a la forma de posicionarnos ante él. Unos pues lo vemos con cierta admiración, otros lo ven con cierta envidia, y en esa mezcla yo creo que la película se ve muy bien. Es una peli de 75 minutos, no es tampoco una película que aspire a contar cosas que no están ahí, pero yo creo que se ve a gusto. Lo he podido ver por Tú que no estás tan metido en el mundo, digamos, del cine propiamente, seguro que tienes una visión probablemente mejor. Yo es que también soy bastante... Me cae simpático Boyero, no puedo decir otra cosa, la verdad. Con sus cosas, por supuesto, hay momentos en los que te puede cargar más él. Lo de todo el tema de su posición a veces ante películas extranjeras, como que desprecia todo el cine a lo mejor chipriota, o todo el cine coreano, o todo el cine turco, porque sí. Y bueno, pues eso, creo que a veces el cine es bueno independientemente de dónde se haga, ¿no? Y está de sobra demostrado. De hecho, yo he descubierto grandes películas de otros países raros gracias a amigos suyos también, como Gasset, que de repente hablaba de una película, me acuerdo en su programa, yo así fue como conocí al de Parásitos, a Bong Joon-ho, ¿no? Porque había hablado fenomenal de la película Host, que era de un monstruo,
la fui a ver al cine y me encantó. Y descubres así. Pero a mí, que me gusta la gente que eso, periodistas, estaré de acuerdo o no, me parecía siempre un tipo al que he leído, y su chat mítico en El País me hacía muchísima gracia. Me lo pasaba bien. ¿Participaste alguna vez, no? Participé alguna vez. Te he escuchado. Sí, y luego tenía esas respuestas que están recopiladas en su libro Alerta Boyero, que lo tengo por aquí. Sí. Con Borja, ¿no? Sí. Con Borja Hermoso. Y luego el documental tiene ese toque un poco de observar la cierta decadencia de la profesión en general, y concretamente a veces la del que se dedica al mundo del cine. Entonces lo estás viendo en directo un poco, ¿no? Cómo a veces él habla con Oti o con otro gente de su mundillo, cómo recuerdan épocas mejores en las que todo era más fácil, todo era más estaba mejor pagado, o había más nivel, había mejores sitios, se podían quedar en mejores hoteles, y eso contrasta con la situación actual en la que mucha gente, pues joven, no pudo hacer nada ni parecido a lo que una vez esta gente pudo hacer, ¿no? Entonces es el contraste y esa decadencia un poco. Y te diré que yo lo he vivido en mis carnes, porque yo en mi propio trabajo he pasado. O sea, digamos que, claro, que cuando empecé hace 20 años nos íbamos yo iba no a los mismos hoteles a lo mejor, pero muy cerca, y podía ir a cenar. Yo estaba en Venecia con Boyero, con Enrique González, estaba en Berlín con ellos, o sea, que lo he vivido. Y ahora que sigo trabajando en el mismo sector, veo que eso ya no es posible. Ya ha dejado de ser posible. O sea, que él todavía está, bueno, él se acaba de retirar, digamos, para entendernos de ahí, pero ha podido mantener eso, ¿no? Que nosotros hemos ido perdiendo. Obviamente es otra de las despedidas de la peli, ¿eh? Yo creo que fíjate que la peli, ya te digo, deja un pozo ahí un poco. Y luego él siempre ha parecido un tipo independiente, quizás no de sus propios prejuicios o sus propias fobias y manías, como todos, pero él, cuando se ha posicionado en contra de muchas películas de Almodóvar, creo que es algo bastante contracorriente en cosas. Y creo que no era una posición fácil para él en algunos momentos. Y bueno, me parece un tipo que siempre me va a divertir leerle. O tal, por supuesto, también leo a muchos de los críticos. Sí, a mí me da la sensación además que desde donde él escribe no hay mucha gente que haya estado. En la película se deja muy claro que él ha leído mucho y ha visto mucho cine, más que muchos que luego se han dedicado a él. El propio Fernando Trueba lo comenta, es el que más había leído y el que más películas había visto. O sea, es así. Y luego su vida, su trayectoria vital le da un aporte que ahí sí que podremos decir que se sale de alguna película, que se cansa, que la película de Kiarostami no es la... Bueno, es verdad que no todos los críticos entienden todos los géneros igual. O sea, eso también tenemos que ver las limitaciones de las personas. O sea, que yo, que dirijo una revista de cine, sé de los críticos que trabajan conmigo, sé quién va a poder hablarme mejor o quién va a poder hablar con más criterio cuando una película es de terror, cuando una película es española, cuando una película es o de otro tipo de géneros. Es así, no todos sabemos de todo a todas horas. Obviamente tenemos que tener un criterio formado, ¿no? Y ahí es nuestro valor. Pero cuidado, que no todos cumplimos la normativa que se le exige a Carlos Boyero, no la cumple tampoco. Te diría que ninguno de los demás críticos que existen en el mundo, porque todos tienen su gusto subjetivo, todos lo meten en su apreciación de la película, por mucho que su mente sea muy abierta. Hay veces que hay críticos a los que todo les parece bien, y eso a lo mejor tampoco es. No lo sé, yo creo que como criterio subjetivo él es la manifestación de un tipo de crítica, y es un tipo de crítica que tiene determinado tipo de éxito o de fortuna. Y como tal, creo que, que ahí está. Y luego, aparte, a mí me gusta mucho el tipo de... la figura del crítico de cine que me hace levantarme y comprar la entrada o no comprarla. Entonces, que a lo mejor es muy cosa mía, pero que con otros críticos que he leído, me parece más un ejercicio de déjame demostrarte lo muchísimo que sé sobre cine y lo cinéfilo que soy y todas las referencias que tengo, y no tanto de
pensando en el espectador de compro o no compro esta película el viernes, ya está, y dime si te ha gustado o no, por qué, y en función de eso compro o no. Pero Sí. el ensayo de todo lo que sabes de este género. ¿Y por qué no nos podemos quedar con todo, no? Claro. Quiero decir, lo ideal para mí sería, no nos da tiempo, pero yo intento leer críticas de una película porque me gusta, el género de la crítica de cine me Sí, gusta a mí y me tengo mis encanta. favoritos. Hay críticas de Carlos que me gustan y otras que Sí, no, hay claro, otras claro. que él mismo escribe con cierta pereza y Sí, sí. es verdad, pero hay otras veces que tiene entusiasmo y lo transmite. Y hay otros críticos que hacen un análisis fílmico extraordinario. Y hay otros que lo que hacen es un texto literario alrededor de una película. Y lo que les ha... ¿no? O sea, que tú mismo escribes sobre películas muchas veces. Y puedes... Y no, a lo mejor no es una crítica canónica en el sentido académico del término. A mí me interesa todo. Y en ese sentido creo que Carlos Boyero nos tiene que interesar. Yo me meto muchas veces en Rotten Tomatoes, se llama esta página, que te mete a veces una recopilación de los... Me meto en Top Critics, ¿no? En los de americanos, me pongo a leer, y también en españoles, y me pongo a leer los que más me gustan, que coincido o no con ellos, y me hago una imagen de lo que va a ser esa película. Y luego, ¿el tuyo favorito cuál ha sido, el crítico de cine, o de los que más te hayan gustado, o con los que tú hayas crecido? Yo pillé los últimos años de Warner en La Vanguardia, Ángel Fernández Santos. Todos estos para mí han sido referentes, todos. Yo recuerdo de los festivales leerles a todos, o sea, pero quizás es mi locura. Y a mí siempre me ha parecido que había películas que despertaban en ellos una chispa y que hacían que ese día estuvieran más inspirados que otros. Claro. Es así. Y cada uno en su estilo. Carlos más vehemente, Ángel Fernández Santos un poco menos... parecía un poquito... Se ocultaba detrás de las palabras muchas veces. Oti más divertido. Y me tengo que quedar con un maestro mío que es Javier Ocaña, que actualmente es crítico en El País, que me parece también un tipo absolutamente insobornable y al que admiro mucho. Muy amigo también, claro. Ha estado aquí. Un éxito su libro, el de Hombre, Blancanieves y Kurosawa. Una idea estupenda y perfectamente llevada a cabo. Mira, Noelia, Nicolás, Fernando, Carla, Joan, Almu y más gente me hacen un comentario en la misma dirección, que no es una pregunta, es un comentario, como dice la gente en las charlas y en las conferencias, sobre la respuesta que diste aquí en el podcast a tu idea de felicidad perfecta. Y dicen todos, es de las más bonitas que se han podido escuchar en el hotel, cuando hablaste de estar en el coche con tus hijos y con Elena. Muchas gracias. Es completamente cierta. Es una idea de felicidad y seguridad a la vez, ¿no? Como que siempre me vuelve, y ahora que no está Elena, pues con mis 3 hijos también la tengo, pero... Pues mucha gente me lo ha comentado. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Me ha cambiado mucho la vida últimamente, pero es muy sencilla, o era muy sencilla. Era yo y mi mujer en el coche con nuestros 3 hijos detrás. Me emociona un poco. Yeah. Ahí nos sentíamos seguros, y nos sentíamos seguros. Pensábamos que nada podía pasar viajando a algún sitio. Es muy sencillo. Siento ser un poco que no es nada profundo ni nada, digamos, imaginativo, pero era eso. O sea, es una sensación de seguridad y felicidad al mismo tiempo. Mis 3 hijos atrás en el coche y ella y yo delante, poniendo música, hablando, riéndonos. Esa es mi imagen de felicidad. También me preguntan Angacel y Javi Fajardo. Me preguntan algo casi lo mismo, que es ¿a qué futbolista te gustaría a lo mejor que yo trajera al hotel para charlar? Fíjate, aquí creo que los exfutbolistas son mucho más interesantes que los futbolistas. Yeah. Eso es una ley real, aunque empieza a haber futbolistas interesantes. Creo que Borja Iglesias es un tipo muy simpático. Me parece que son todavía muy jóvenes para sentar cátedra sobre algunas cosas y me refiero a cosas vitales, no a cosas sociales ni políticas, que eso es perfectamente válido. Y luego sigo admirando mucho, porque creo que todavía es algo que no se acaba de normalizar,
Y fíjate que yo te puedo hablar de los tiempos de mi padre que logró, que era futbolista y logró estudiar y logró sacarse una carrera mientras jugaba al fútbol. 2 carreras, una la terminó incluso después de terminar, pero me gustan los futbolistas que han estudiado, porque creo que les da una visión de la vida, o sea, creo que tienen una visión sobre su profesión y sobre la vida mucho más certera, es decir, saben que igual se acaba eso en algún momento, porque si no, un futbolista de primera división hoy día no necesita pensar en su futuro porque podría vivir de rentas si sabe gestionarlo, que eso también es otro tema, efectivamente, ¿no? Pero por ejemplo, Mikel Oyarzábal, a mí me sorprende que sea un chico que ha seguido estudiando, pedazo de futbolista, y que ha seguido estudiando su carrera empresarial, y será más o menos complicada. Bueno, eso ya, las carreras también tienen su dificultad, no es lo mismo una ingeniería que una carrera de letras, que una carrera de ciencias sociales, por supuesto. Pero me parece que un tipo que es capaz de salirse de una profesión tan, no absorbente en el sentido de que tu mente tenga que estar, sino simplemente porque lo puede llenar todo muy fácilmente, te puedes dejar llevar por la inercia del fútbol, y sea capaz de salirse y dedicarse a ir con otros chicos a clase, si es que va, o preparar unos exámenes, hacerlo, me parece un síntoma de inteligencia natural o de inteligencia que yo valoro. Entonces me gustaría comentar con él eso, ¿no? ¿Cómo ven eso? El que con 20 años supiera que ya ha debutado en la Real Sociedad, va a ser jugador de primera y de los buenos, para que dijera, no, voy a dedicar un tiempo a seguir estudiando, a hacer unos exámenes. Y dices, joder, es separarse, eso ya te está demostrando que ahí hay una persona que va un paso por delante, ¿no? Sí, además eso, sentarte delante de unos apuntes, después de haber entrenado, con lo que has visto y con lo que estás viendo cada día, con la perspectiva de que se va a tener que alargar un poco más, inevitablemente, en la carrera, a lo mejor, ¿con qué ánimo lo haces, no? Y ya esto es lo que dices tú, quizá no me apremia esto. Y el cambiar ese registro también me parece que tiene mucho mérito. Ya lo de sacarte una ingeniería siendo futbolista ya tiene mi desprecio eso. Ya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Gárate, ¿no? Creo que con su elogio Gárate, creo que eran otros tiempos, pero... Sí, o medicina, estas cosas. Digo, ya me parece exagerado. Digo, tampoco abusemos. Sí. ¿Qué futbolista el otro día vi que había estudiado una carrera además que no es demasiado común, ¿no? Que es más común pues las empresariales, ¿no? Sí, a veces yo he leído a uno que hizo criminología o algo así. Mira, interesante. Sí. Interesante. Yo al que había visto, creo, Manu Trigueros. Manu Trigueros del Villarreal ha estudiado magisterio. Y me parece muy bonito también. Porque Manu Trigueros se ha convertido como un poco en esta figura antifutbolista, entre comillas. Porque sale de repente con la camiseta como de tirantes. Pues a la vez es licenciado sus padres creo que son profesores y él estudió pues que también, o sea, no es una carrera, porque puedes entender que un futbolista pueda estudiar INEF, pueda estudiar empresariales, no salidas que luego pueden ser útiles para lo que es su formación y su pasión, entendiendo que el fútbol también es pasión. Pero es que alguien estudie, pues eso, lo que has dicho tú, ingeniería, mi padre es arquitecto también, tiene su mérito, y que este chico Trigueros haya estudiado, ¿no? Que piensen que pueda ser profesor de mayor, que tiene que ver con entrenador también, pero me parece muy curioso. Sí. A mí también me gustaría hablar con alguien de un poco la gestión mental de toda esa presión, ¿no? Me lo he preguntado muchas veces y cómo les afecta o cómo lo manejan o cómo es su concentración antes de un partido importante con todo el mundo ahí, que yo creo que cuando sales al campo es lo que ellos saben hacer especialmente, ¿no? Entonces ahí sí te pasan un poco los miedos, estás cómodo, ¿no? en el campo, pero o luego también me habría gustado saber más, pero la verdad de, por ejemplo, todo el caso Figo, ¿sabes? Pero es que Figo tiene como tantas máscaras, tiene como tantas capas, que yo creo que nunca le llegas a ver del todo qué ha pasado, qué hizo, cómo lo negoció, qué pensaba. Normal, incluso viendo el documental, ¿no? Donde la mayor sorpresa para mí es que de repente aparece Florentino, ¿no? Es como una imagen de autoridad en ese documental que están emitiendo ahora. Pero es verdad que todavía hay muchas cosas que solo pasan dentro de la cabeza de Figo, ¿no? Sí, y que él puede haber cambiado de un día para otro, ¿no? Pero sobre todo esa imagen de él presentándose con el Real Madrid, pero
con una sensación de abatimiento, que no está, que le ves que no es feliz. Por lo menos eso lo percibía yo, y ahora que lo he vuelto a ver... ¿En qué lío me he metido? ¿En qué jardín me he metido? Esa sensación... Pero siempre era así. Antes de fichar por el Barça, había firmado a la vez por la Juve, por el Parma, le sancionaron. Es un tipo misterioso. Pregunta Yago Cabrera, ¿qué película os ha sorprendido más este año? Y también Carlos nos pregunta algo parecido, nos dice, películas y series del año. Joder, mi memoria es aparte fatal. Voy a tener que revisar, las pelis que he visto. No me sale algo así, natural. Series sí puedo decirte que soy muy de Better Call Saul. Me ha fascinado esa serie, me ha fascinado esa relación entre además, los... ha crecido un montón, ¿no? Bueno. Yo la empecé a ver y, no me decía tanto, pero todo el mundo me dice que la tengo que retomar porque empieza a ser al final impresionante. Sí, que te va a sorprender, creo que sí. Creo que esa relación entre ellos dos, el personaje femenino y él, yo no soy consciente de haber visto... Obviamente con todo lo que la serialidad lleva, ¿no? Yo soy muy crítico con la cantidad de series que vemos. De media, los seres humanos en general. Creo que le dedicamos mucho tiempo a series que son mediocres, pero que nos han ganado por la facilidad que tiene y por el truco que tiene, ¿no? Por que es un culebrón ilustrado. Como saben engancharte y que te permiten que sigas viendo y te generan ese vicio, ¿no? Esa sensación de que necesitas ver algo que en realidad no tiene ni la mitad de calidad de muchas películas, yo hablo siempre de largometrajes, que desdeñamos porque, bueno, esto es un poco rollo. Pues estamos viendo muchísimas series que son muchas más horas, mucho peores que muchas películas que desdeñamos, realmente. Dime tú, ¿qué serie has visto últimamente? Y así repaso mentalmente. Bueno, aparte, no sé si convalida como este año, pero por supuesto a ti también te gustará. Ted Lasso, me parece una serie un poco también que ha roto la tendencia de series muy oscuras o muy de personajes grises. Una serie como buenista, me parece que era agradable de ver y me alegro que que haya funcionado bien. Y luego he visto que no se puede ver en España, pero lo he visto por mis métodos. He visto The Bear, que me parece una serie impresionante, como El oso, de un cocinero en Chicago. Me ha parecido de lo mejor del año. El ritmo que tiene, los actores, cómo está escrita, me ha encantado. Yellow Jackets me gustó bastante, que es un poco así El Señor de las Moscas, mezcla con una serie de estas noventeras de un grupo de chicas que juegan al fútbol que se quedan aisladas tras un accidente de avión. Y me ha gustado también Station 11, me gustó, en HBO. Y me ha gustado una serie de documentales de deportes en Netflix que se llama Untold, como lo no contado, ¿no? De historias no tan conocidas del mundo del deporte, pero divertidas, o interesantes, como la de pues el tenista Mardy Fish, que tuvo como un tema ahí de una carrera que empezó muy bien y luego se estancó y de repente se puso el número 3 del mundo y casi peta mentalmente. Historias de fraudes, de apuestas ilegales en la NBA. Y son historias así que no se habían contado mucho, pero que de primera dices, no me llaman tanto, pero cuando rascas hay una historia impresionante de un equipo de hockey que monta una familia de mafiosos. Entonces le dan el control del equipo a su hijo de 18 años y es una locura absoluta todo el tema de la historia. Es divertidísima y caótica y esa serie me ha gustado de deportes, sí. Pues yo películas, a ver, te voy a decir, La peor persona del mundo es una película que me gustó mucho. Es verdad que son películas que quizá a lo mejor no acaban como de decir, no, esta es que me ha marcado, pero sí que es de lo mejor. Licorice Pizza también me gustó mucho, por Thomas Anderson, pero también me da la sensación de que tiene un punto ligero al final, ¿no? Las dos tienen un punto ligero. Esas dos pelis me han gustado mucho. ¿Qué otra película? A ver...
A mí me ha gustado... Al abordaje, una peli francesa pequeñita que yo creo que es del año pasado, pero la vi este año. Al abordaje. Una peli de dos amigos, de unos chicos que van como a pasar unos días de verano a una especie de pueblo con río en Francia y hacen autostop y van... O sea, es una peli muy, muy, muy pequeña, pero con un encanto tremendo. Esa la recomiendo muchísimo, porque creo además que, mira, creo que no se ha visto demasiado, y es una peli maravillosa. A mí me gustó bastante, que creo que sigue en cines, la de Nope, de Está Jordan bien. Peele. Me pareció muy entretenida, me pareció cómo sale el ciego protagonista, es un poco así siamalanesco, tiene alguna trampita, no es imperfecta, pero dentro de su imperfección me pareció muy entretenida, me pareció como que me lo pasé bien en el cine. Sí, Y luego también me ha gustado mucho una película que aquí tampoco se estrena todavía, que se llama Confess Fletch, como Confiesa Fletch, que la protagoniza John Hamm, el de Mad Men. Y es Sí, que sale en Top Gun ahora. Sí. es una serie como una película que típico de un medio detective, medio periodista de investigación que se mete en líos, como un poco así, medio noir, medio comedia, muy ligera, que me entretuvo muchísimo. Y podemos cerrar el capítulo críticos, Carlos Boyero, La isla de Bergman también me gustó. También es una peli. Y creo que está un poco en la línea. Creo que te estoy dejando muy claro qué tipo de cine, la verdad, me suele gustar. Es un cine así, bueno, que a lo mejor no es el más rompedor, que a lo Sí. mejor es más de pequeñas historias íntimas y tal, pero, A mí me pero gusta también me mucho gustó eso. la historia de ver la peli. Y luego yo también estoy recuperando algún clásico que lo vuelvo a ver con otros ojos y me impactan. Eso es tremendo. Cuando ves una película que tú crees que ya has visto y que no te va a contar nada nuevo y la ves totalmente diferente. Me ha pasado con Sérpico, la de Al Pacino, La vi hace poco yo también. Sí. la del detective, Sí, sí. como con un código de honor en un sistema corrupto. Es Jesucristo. Sí, exacto. Con eso además me encantan los looks que lleva, son como muy llamativos. Va disfrazado como para de estar en la calle, ¿no? Y cómo retrata eso, el sentirse solo a veces. También vi hace poco, también me gustó mucho The Paper, esta comedia como con Michael Keaton que transcurre De un todo en un periódico, que transcurre en un día. Es que me gustan mucho las películas que transcurren todo en un día. Y también volví a ver hace poco que me divirtió. Además, recuerdo que la había visto en el cine y me había parecido interesante, pero la he vuelto a ver y tiene un humor bastante que quizás no había percatado yo tanto en su momento, pero Plan Oculto, una de Spike Lee, Estaba bien esa película, Un atraco de Un atraco bancos. en banco. pero tiene un humor ahí Sí, muy ácido de fondo que no aparecía quizá la primera vez y me lo pasé muy bien volviéndola a ver. Funcionaba muy bien. Con esa Denzel peli. Washington, Sí. Jodie Foster, tiene un reparto espectacular. Es que Spike Lee también, obviamente, cuando ha querido ser, digamos, un director que estaba implicado, digamos, con su raza, ha hecho películas maravillosas, sobre todo las primeras, pero cuando ha querido se nota que es un superdotado para mí. Totalmente. Porque, como era la de 11th Hour, aquella película sobre el... Sí, la la de última Edward hora, Norton, ¿no? Se La llamaba última La hora, Última sí. Hora, eso era un peliculón. Creo que además entronca con lo que has dicho, que tenía un final... Me gustan los finales felices también, y tenía un final que tenía algo que ver también con huir, escapar y librarte de alguna. No era en Sí. una playa, pero era un final también así de cambiar de vida. Ese monólogo Claro. de Edward Norton ante el espejo, ¿no? Con el fuck you que empieza como a despotricar contra todo el mundo. Está muy bien. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, y de lo peor que has visto este año. Joder, Lo pero peor. es que yo es que veo cosas muy malas, sí. Ya. Yo es que... A mí me ha impactado de lo mala que es la de Deep Water, la de En Aguas Profundas, de Ben Affleck y Ana de Armas. Me dejó diciendo, pero esta película es rematadamente mala, ¿eh? Fíjate, a mí me decepcionó una que a priori pues ni tampoco debería molestar, pero no me gustó Lightyear, que me gusta mucho Toy claro. Story. Ya. Y Lightyear fue una película que no Pero le pasó a no gente, cogía en la Ya. onda de Toy Story, no le gustó ni a mis hijos. Ya. No les gustó, vaya, la vieron y sin más, pero no les entusiasmó. Es que los la han spin-offs olvidado son muy raro. Los spin-offs Complicado, son... no le cogieron todos, el no tono todos al Better Call personaje. Saul. Sí, sí. Nos pregunta también, Edu Baila Solo, ¿mejor partido que recuerdes en Sarriá
Hombre. Y mejor partido en directo que hayas visto tú en tu vida. No tiene que ser el mismo. Mejor partido en directo que haya visto yo. A ver, mejor partido en Sarriá, un 5-1. Yo vi un de crío, un Español 5, Sporting de Gijón 1, que jugaba en el Español un jugadorazo muy mítico, que tiene historia y que creo que está haciendo un documental Movistar, por fin, que era Canito, que era un futbolista que murió en la droga y tal, que era un genio, era un absoluto genio. Todo el mundo decía que iba a ser número 1, pero su mala cabeza y su mala vida le llevó al arroyo. Y yo estaba en el campo y recuerdo pues, un partidazo, sería en el año 81, 82, yo tenía 6 o 7 años. Ese fue mi mejor partido en Sarriá, que como sabes, y hay un libro estupendo ahora de debate sobre ese Italia-Brasil del Mundial 82, pero que es un estadio. Se llama. Eso es. Que en ese campo se jugó probablemente las mejores 3 partidos de grupo, digamos. Era un grupo como de cuartos de final. De un mundial que se organizaba más raro que los que se organizan ahora. En vez de haber octavos de final, no había eliminatorias porque querían evitar los penaltis y tal, y hacían como grupos. Y Argentina, Italia y Brasil en el mismo grupo, con Maradona, con el Brasil del 82 y con Italia, Paolo Rossi. Eso fue maravilloso. Eso fue en Sarriá, gracias a Dios. Y luego el mejor partido que haya visto en directo. He ido menos al Bernabéu de lo que querría, así que no puedo decir que haya visto, digamos, ninguno de los grandísimos partidos del Madrid. El año pasado tuve suerte y vi un partido contra la Real, que remontó, perdía un 0-1, con gol de Oyarzábal de penalti, por cierto, y remontó 4-1 y fue, yo creo que de los mejores partidos del año pasado, seguro que tú te acuerdas. Sí. Pero me voy a quedar con otro partido en el Bernabéu, pero esta vez del Español, con una final de Copa contra el Zaragoza 4-1, que fue un partidazo porque el Zaragoza venía como favorito. Y el Español, la verdad que ese día con los de la Peña, Luis García, Tamudo, se pegó un partidazo y ganó 4-1. Bueno, se acaba de retirar Higuaín, que a ti también te ha gustado. Sí. Tú lo has defendido como... Le he defendido mucho. Tú y yo estamos solos en esa colina, estamos tú y yo solos. Sí, te he leído porque además creo que, fíjate, se habla mucho de que, se ha hablado mucho con Vinicius, de que el gol no se entrena. Yo creo 2 cosas. Creo que el gol es innato. O sea, Lewandowski tiene algo, Cristiano tiene algo, tienen algo, Raúl tenía algo. Hay jugadores que tienen algo y otros que no lo tienen. No tienen esa habilidad, que es una habilidad en parte innata. Pero hay otra parte que se entrena. Y eso es así. Y lo hemos visto con Vinicius. Seguro que ha mejorado. Y Higuaín era un jugador así. Cuando llegó al Madrid, claro, era un jugador de meter 4 goles por temporada. 2 goles. Cuando llega a mitad de temporada y mete 2, que mete uno al Atlético de Madrid y el otro el famoso al Español, que claro, te iba a decir que es uno de los partidos más bonitos que yo he visto en Bernabéu. Pero incluso cuando lo ficha el Madrid de River, en River no metía, no lo ficha porque metiera 50 goles, no, era porque tenía posibilidades, ¿no? Era un jugador como con Rodrigo hoy, sí. Así que, y él, en algún momento... Es verdad que luego ha pasado la historia, habiendo metido más de 350 goles, que ya ha pasado la historia porque ha fallado algunos, bueno, pero en algún momento él se libera y había momentos, o esa es mi visión, que él pensaba demasiado delante del portero. Y el gol es muchas veces instinto. Y eso, pues, Ronaldo Nazario lo tenía, y hemos dicho otros nombres, ¿no? Pero eso también se adquiere cambiando de mentalidad y se adquiere cogiendo habilidad en circunstancias extremas, y eso se puede entrenar. Claro. No vas a ser otra persona de la que eres, pero puedes mejorar, ¿no? Pero a él y él lo mejoró, y eso también me parece bonito. Lo que le mató fue en Champions, que en Champions tenía un promedio muchísimo peor que en Liga. Entonces, en Champions en Madrid te acaba matando eso. Entonces, bueno, pero vamos, yo tengo muy buen recuerdo del bueno del Pipita Higuaín, que fue bonita además su rueda de prensa de despedida y todo esto. Nos pregunta Irene, y también Manuel, que son preguntas raras estas, ¿eh? ¿Con qué alimento no podríais vivir? Y si solo pudieras comer una comida, ¿cuál sería? Jolín, yo soy buen comedor, tengo que decir. Voy a empezar por la segunda. Me encantan los chipirones en su tinta. Es un plato que me parece un prodigio. Probablemente fueron los pescadores los que llegarían a pochar con cebolla unos calamares, luego añadirles caldo y meterles la tinta. O sea, me parece que es un invento genial, o sea, una maravilla.
como plato, porque hay que cocinarlo, quiero decir, me gustan las gildas, pero eso no tiene mérito. Pero los chipirones en su tinta es una cosa maravillosa. Y todo el mundo los pone con arroz, pero a mí me gusta con patatas fritas. Ah, mira, buen girito. Creo que giro de guión. Y un alimento, o sea, ese es el alimento con el que no puedes vivir, ¿no? Bueno, sí, aceptamos chipirones para las dos. Aceptamos chipirones para las dos. Sin el que no podías vivir, vale. Sí. Vale. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, chipirones. Y ya te digo, las gildas. Me gustan las gildas, mucho. Cari Poi nos pregunta: top 3 de libros este año. O a lo mejor algún libro que te haya impactado, que hayas leído con gran interés. A ver, ahí me pillas. Bueno, mira, me he acabado un libro de Ander Izaguirre antiguo que tenía sin leer, que se llama Pirenaica, que es sobre un viaje a través de los Pirineos, él en bicicleta, desde Euskadi al Cabo de Creus en Cataluña. Ese me lo he terminado esta semana. Y Ander Izaguirre, todo lo que escribe, incluso algo, o sea, yo no soy de gran lector de literatura de viajes, pero cuando escribe él es que hace interesante cualquier cosa. Acaba hablando de temas históricos, de temas sociales, de una manera que me parece prodigiosa. Y ahora tiene nuevo libro, ¿no?, sobre el país del Cano. Ese es uno que recomiendo y que es un poco, digamos, antiguo. Me he leído el libro de Usuario Roba, Aviones y Verbenas. Me lo he acabado porque estuve con él en Saber y Empatar, en el programa en YouTube que tenemos, y me parece que también estaría top 5 de... Top 5 no, porque tengo muchos amigos que han escrito libros y Usuario no es tan amigo como algunos otros, lo conozco menos todavía, pero me ha parecido que hacerme interesante un libro sobre el Getafe, tiene mérito, que así a priori no creas que le encuentro mucho interés. Esos dos libros son los más recientes que he leído y es que tenía un libro de Marea Alta. Ah, sí, cómo no. Diario de Cinecittà, me lo he acabado, de Fernando Fernán Gómez. Es un librito, son 80 páginas y al final tiene un poemario de Fernán Gómez escrito también cuando estuvo allí. Rodó 2 películas en Italia, uno era Los ojos dejan huella y la otra era el silencio de la voz, el silencio del... No es una película muy común aquí en España. Y se fue allí y estuvo como 3 meses en Italia en un hostal, en un hotel, y iba a rodar con Pabst, que no sé cómo se pronuncia, el mítico director, creo que era checo, que ya estaba de retirada y tal. Y entonces él escribió un diario, lo escribió para una revista española de aquí de cine, una revista además como más de técnica, no era de las clásicas, digamos, una Film Ideal o estas, y escribe con una clarividencia el tío. Es que Fernando Fernán Gómez me parece un fenómeno. Para mí, ídolo absoluto del cine, nombre para mí a la altura de Berlanga, que ha sido el centenario del año pasado, Bardem, de otras figuras. A mí Fernando Fernán Gómez, y me parece que encima ha sido escritor buenísimo, actor maravilloso, y como director tiene 2 o 3 de las mejores películas del cine español. Así que, en fin, recomiendo esto de Marea Alta, y es un librito pequeñísimo y se llama Diario de Cinecittà. Bueno, pues lo pondré en las notas y me lo compraré. Por cierto, Javi, porque... es que además se murió hace poco Irene Papas, y en el libro además, curiosamente, ¿no?, que de esas cosas que te pasan a veces el azar, ¿no?, acaba de morir Irene Papas y estás leyendo algo en el que de repente aparece Irene Papas donde no debería aparecer, porque coincidieron en el mismo hotel y se hicieron amigos. Entonces él cuenta que daban paseos, que tal, y lo cuenta además muy bien. Un día dice, estamos cenando solos los dos y no nos hablamos, esto hay que resolverlo de alguna manera. Y al día siguiente ya cuenta que han estado hablando, han estado paseando. Qué curioso. Está muy bien. Pues me lo leeré seguro. Y sí, Fernando Fernán Gómez, que hace poco veía un extracto de una entrevista suya en la que él decía esto con esa sorna suya, que de verdad era... Creo que era así en su día a día, que rezumaba bastante carisma cuando hablaba, ¿no? Y decía lo de... yo no soy una de esas personas que siente la necesidad de hacer cosas. Yo, si fuera heredero, no habría nada. Entonces habla así con esa entonación y esa seriedad que lo hace todo doblemente cómico. Yo estoy muy capacitado para no hacer nada.
O sea, yo no soy una persona de esas de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. En la novela, además, está pasando como por una crisis, fíjate, está rodando ahí, tiene que volver a España para una obra de teatro también, o sea, tiene trabajo, pero dice que no le gusta lo que hace, que no siente que sea bueno haciendo lo que hace y que si pudiera hacer cualquier otra cosa la haría. Muy curioso. Alex GM nos pregunta, ¿lo que menos os gusta de viajar? Lo que menos. Tú que has dicho antes que no eres muy aventurero, No soy veo una lista aventurero, aquí. pero sin embargo soy de buen conformar, ¿no? No soy de esos que se quejan. Ya. No, sinceramente. Quizá porque no soy, y ahora últimamente por razones, digamos, pues personales y familiares, pues viajo muy poquito. Normal que vamos a ir a Frankfurt, cruzando los dedos. Pero no, o sea, me ilusiona el viaje, entonces no. Este verano me he pegado una panzada, he ido todos los fines de semana a La Coruña, que estaban mis hijos allí con mis suegros mientras yo trabajaba aquí. Me he ido todos y cada uno de los fines de semana, ida y vuelta, y encuentro paz también yo creo que en el mundo que vivimos a veces los viajes ahora mismo se están convirtiendo también en un momento para poder estar a solas contigo mismo, en lugares donde te distraen menos cosas que en tu casa, ¿qué tal? Aunque cada vez más puedes ver lo que quieras en el tren o en el avión. Pero creo que eso, hasta eso, es positivo de los viajes. O sea, fíjate, hasta el trayecto, digamos, o lo que en teoría debe ser más duro, porque te permite un poco parar, es como un poco entre paréntesis, un rato entre paréntesis, y eso está muy bien. Totalmente. A mí lo que menos me gusta de viajar, y creo que es el tema de la sensación de perder cosas, del agobio que me produce el que voy a perder el pasaporte, que tengo que ir al consulado, o que nunca me ha pasado, pero es una pesadilla recurrente cuando voy a un país extranjero de voy a perder el pasaporte, la cartera y no voy a tener forma de documentarme y voy a tener que ir a hacer algo urgente. Eso, y también el tema, me estresa muchísimo ahora lo de cambiar monedas. Joder, claro. Porque ahora, claro, no, con la tarjeta no sabes muy bien cómo es ese país de que te acepten o no monedas, o si lo prefieren, o la tarjeta. Entonces estoy siempre con esa duda de es como un atraso que no haya la misma moneda. Claro, ¿no? ya, tenemos esa sensación, ¿no? Claro, que no haya la misma moneda en todo el mundo. Acostumbrado ya a que el euro esté mucho más presente, cuando tienes que cambiar, te parece una cosa que dices, ya no sé ni cómo se hacía, tengo que ir a llamar al banco, ¿cuánto saco? ¿Será poco? ¿Será mucho? Estoy todo el día ya en el viaje diciendo, no me gasto y luego me sobra y me da pereza volver a cambiar. Nunca estoy a gusto con lo que he cambiado, para bien o para mal. Juan Milleiro nos pregunta, ¿qué es para vosotros el éxito? Me parece muy buena pregunta, ¿eh? Porque es una pregunta buenísima, ¿no? Es muy de loco de la colina, ¿eh? De hecho que... Hombre, es que tú podrías pasar un poco por el loco de la colina de estos podcast, años, ¿eh? Sí, me lo dijo fuera del micro Javier Gutiérrez, el actor, y es verdad, Javier, hombre. Me honró. Hombre, no te quites mérito, que lo tienes, ¿eh? Y eso. Y se habla mucho, además es una cosa que me gusta mucho, que se habla mucho de felicidad en tus programas, ¿no? Y en tu hotel, Jorge Juan, y eso está muy bien. Hablamos poco de esas cosas, pero que pues es que le da vueltas, ¿eh? Y es difícil. Yo creo que estar en paz con uno mismo, no sé si es, pero en todo caso es la base para lograr el éxito. O sea, si no haces algo en paz contigo mismo, yo creo que nunca vas a poder estar tranquilo, o sea, sentirte útil, que creo que ese es el mayor problema a los que se enfrentan las personas mayores, yo creo, cuando dejan de sentirse útiles, en que ese sentir que dependen de los demás, de que, entre comillas, creen ellos a lo mejor que no aportan, eso es que debe ser durísimo, y yo creo que es lo que más les debe costar. Entonces, claro, para mí, cuando pienso en el éxito, para mí lo primero es lo que dices tú, la base es estar tranquilo, sentirte útil, no precipitarte con ciertas decisiones, saber decir que no a cosas que otros momentos a lo mejor dices que sí. Eso para mí es importante también. Fíjate, para mí que yo no soy una persona muy
o sea, muy de grandes alegrías, sino que por mi experiencia vital he transformado las grandes alegrías en grandes alivios. Cuando hago algo bien o creo que he hecho algo bien, tengo más alivio que alegría. Y esa es una visión un poco, sé que es un problema que tengo y es una visión que yo creo que mucha gente le pasa también. Entonces, conseguir que algo me salga con alegría natural me parece haber alcanzado el éxito real. Porque casi siempre, o sea, mis logros diarios, no te hablo de... Claro, te hablo incluso de escribir un artículo, acabar un pie de foto, un tuit, no sé. O sea, sí. Pero los veo casi siempre como cosas que están en mi debe y que he logrado hacer. Y ¡ay, qué alivio! Revertir eso y convertir las cosas en alegrías me parece tener éxito, porque creo que es una forma de afrontar la realidad mucho mejor, pero obviamente el éxito personal no tiene nada que ver con el éxito social. Eso yo creo que tanto tú como yo lo tenemos claro. Son dos cosas diferentes y es así. O sea, el éxito es íntimo. Yo lo entiendo como íntimo, no lo entiendo como algo social. Obviamente el que gana más dinero, el que tiene más premios, o el que tiene un tipo de éxito, pero yo creo que no nos referimos tanto a ese, ¿no? Sino al éxito íntimo, ¿no? A la satisfacción personal, ¿no? Cómo conseguirlo. Sí. Me ha gustado lo que has dicho, lo de la... Que además tiene algo que ver con lo que yo alguna vez he hablado con algún deportista de élite, ¿no? Que llega un momento en el que las grandes derrotas son un drama, pero las grandes victorias son un alivio. No es proporcional a lo que te produce la derrota, sino que es un alivio que te dura menos además. Entonces, transformarlo eso en una alegría es un reto. Sí, estoy de acuerdo. Nos pregunta Feres Beth. Un hotel favorito en una película, ya que estamos aquí en un hotel. Wow. Por la decoración, o por la atmósfera, o por el protagonismo del propio hotel. Favorito en una película. Yo, mira, por ejemplo, a mí, el de... Mientras tú piensas, yo te voy a decir, por ejemplo, hace poco volví a ver Barton Fink, de los hermanos Coen, y sale un hotel un poco además cochambroso en Los Ángeles, en el que está trabajando a John Turturro, y tiene un protagonismo el hotel muy importante, y está muy bien trasladada a la atmósfera de ese hotel, un poco absorbente, un poco agobiante, y hay una cosa ahí recurrente que me encanta, que está John Turturro con un bloqueo creativo que no le sale, es guionista de Hollywood y no le sale la película, y no le sale la entrega que tiene que llegar, y entonces se obsesiona con un papel de la pared que se va una y otra vez despegando, ¿no? Entonces el papel de la pared se despega y él intenta volverlo a pegar y cree que todos sus problemas los proyecta en ese papel, que él asocia el bloqueo a eso. Entonces está una y otra vez obsesionado con el papel. Y es un poco a veces como tenemos siempre ese tipo de cuestiones en la vida, ¿no? Como un problema que no logramos del todo taponar y creemos que todo nos sale mal por eso, ¿no? En vez de olvidarte, nos obsesionamos con eso, hasta dejarlo todo perfecto. Sí. Mira, voy a barrer para casa, te lo digo sinceramente, porque a mí me encanta volver a empezar. Me encanta José Luis García, tengo la fortuna, una de las fortunas en mi vida es haber conocido a José Luis y poder decir que soy amigo suyo. Y volver a empezar, a mí es una película que me marcó de pequeño. Mi madre es de Gijón y además es una película con fútbol, es una película, bueno, que para mí es muy personal y la siento mucho, ¿no? Más allá de sus niveles. Y luego resulta pues que ganó el Oscar, el primer Oscar. No, como suele decir José Luis, no solo es de España, sino en lengua castellana, que eso lo lleva con mucho orgullo, ¿no? La primera película en lengua castellana en ganar un Oscar a mejor película extranjera. Pues en esa película Albajara, el personaje de Ferrandis, se aloja en el Hotel Asturias, que está en la Plaza Mayor de Gijón, delante del ayuntamiento, a la derecha del ayuntamiento, y ahí trabajaba mi familia, trabajaba un hermano de mi abuelo y su mujer era la cocinera. Y su mujer aparece en un momento en el que él no puede salir por la puerta principal porque acaba de ganar el Nobel y tal, y tiene que salir por la puerta principal del hotel, está en toda la prensa y tiene que escaparse, y sale por la puerta de atrás y aparece de espaldas, y creo que tiene una conversación como hasta luego, buenas tardes o algo así, con mi tía Tela, mi tía abuela Tela. Así que me quedo con el Hotel Asturias, que está en un sitio estupendo, en ese istmo
que forma la playa de San Lorenzo con el muelle de Gijón, por el que pasa en donde está la Plaza Mayor y está el Pelayo, digamos, hay una estatua de Pelayo. Así me voy a quedar con ese, Javier. Sencillo. El de Avanti me gusta mucho, pero más porque me gusta la película, ¿no? Qué peliculón, claro. Billy Wilder. Hace poco pasó entre tu padre y mi madre, ¿no? Hace poco la volví a ver y de hecho... el camarero está muy bien, o sea, es muy divertida y el hotel, pues las Islas Griegas, es estupendo, pero me quedo con el de volver a empezar. Y además tiene un arranque que lo compartí en Twitter cuando llega al hotel y... y no sé qué... Meten un palo a los Hilton, a los hoteles Hilton, y tiene muchísima gracia cómo lo hace la frase, como que quiere hacer un elogio pero el otro se lo toma como un insulto o viceversa, que es sensacional. Y luego también pues en Atrapa a un ladrón sale un hotel muy bonito ahí en Cannes, o la de bueno, por supuesto Sofía Coppola tiene un par de películas, ¿no? Somewhere está muy bien, el Chateau Marmont, pues. Sí, creo que sí, ¿no? Y la de también esa peli me gustó y pasó muy... Sí, con un poco... Stephen Dorff, ¿no? Sí. Christopher Dorff, no, Stephen Dorff se llama. Sí, que era un poco... Es algo más menor suya y por supuesto también Lost in Translation también tiene un protagonismo... Claro. Como ese lugar de... Todos los que hemos ido a Tokio, yo creo que quisimos ir al bar de la planta, no sé qué, que claro. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el hotel y tal, pero que podías estar ahí y tomarte algo. Nos pregunta Varo Soler que en España mucho fútbol y mucho deporte, pero ninguna peli buena sobre el tema. Y tú, de hecho, además, creo que vas a sacar ahora mismo un libro que se llama Barullo en el área, ¿no? Sí. Un pequeño librito de UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, que tiene como filmografías esenciales sobre temas. Son, pues en este caso, ya sabéis que es mi tema también, ¿no? 50 películas esenciales o que yo considero esenciales sobre fútbol. Hay alguna española que no está nada mal. Yo respeto mucho Días de fútbol. Es una película que me parece, ¿no? Generacionalmente... Obra maestra. ¿No? Pues fíjate, yo creo que está muy bien. Pero te diré que, más allá de que es una comedia, pero creo que también tiene cierta amargura y cierto pozo, ¿no? Ese baile final, ¿no? Es verdad. Pero hay una película que quizá es hispano-brasileña, pero la considero española, que se llama O Futebol, a pesar de que se llama en brasileño, pero tenía financiación española también, de Sergio Oxman, que es un brasileño afincado ya hace muchos años en España, que es la relación entre un padre y un hijo. Es una película documental, pero que no parece documental porque... si ves la película surge el milagro del cine en un momento determinado y esas cosas a veces pasan y otras no. Y es la relación entre un padre y un hijo durante el Mundial de Brasil 2014. Esa me parece una película sensacional. O sea que vamos a dar una de cada, ¿no? Días de fútbol como película más comercial y más popular y O Futebol como película de culto, digamos así, un poco alternativo. La chica de la trenza azul nos pregunta ¿con qué peli os sentís más identificados? Que la veis y pensáis, está hablando de mí. Tú, volver a empezar puede ser un poco así, ¿no? Sí, quizá. Sí. Es verdad. Bueno, eso de está hablando de mí, fíjate, ¿no? Ya, ahí o sea, tengo pelis como fetiche, pero que esté hablando de mí, ¿a ti eso te pasa? O sea, que te sientas identificado igual con... No, y más que está hablando de mí, incluso creo que lo impresionante del cine que me ha ocurrido de vez en cuando es cuando... No siento que esté hablando de mí, porque a lo mejor la vi con 17 años y el protagonista tiene 45 y una vida totalmente distinta a mí, pero que de repente empatizas más con ese personaje o conectas de alguna manera. Yo me acuerdo de la primera vez que vi American Beauty, no sé por qué, con Kevin Spacey me hizo pensar mucho, me impactó ese protagonista, esa especie de cínico, de alguien ya descreído y todo, no sé por qué, que no tiene nada que ver conmigo en nada, pero me hizo pensar, me hizo clic la cabeza, o me ha pasado también, yo que sé, con también pues con Lost in Translation, ¿no? Con Bill Murray también, cuando la vi más joven, ¿no? Con esa edad más o menos y conectas con él de algún modo. Sí. Fíjate, yo conecto más con esa otra película que es Broken Flowers, que es un poco el Lost in Translation. Fíjate, Lost in Translation siempre he pensado que tiene una mirada femenina de su directora, mientras que Broken Flowers sí que es la mirada masculina del mismo personaje en realidad. Y ahí con Bill Murray... En Broken Flowers creo que tiene... No, o es la de San Vincent, no sé cuál es. San Vincent sí, me gustaba menos. Sí, era más... tiene unos títulos de crédito que me encantan al final. Creo que era San Vincent, una canción y una...
No, Broken Flowers entonces no, creo que no la he visto. Sí, pues estoy seguro de que te gustaría, porque es un tipo solo también, está claro, ¿no? Que además Bill Murray yo creo que ya clava sus papeles, que ya es personaje, ¿no? Es de Jim Jarmusch, la película, que es otro gran director. Sí, el de Patterson, el de todas estas. El de hace poco volví a ver que es una película extrañísima, pero de un modo divertida, la de Ghost Dog con Forrest Whitaker, Sí. que hace, que es una especie como de samurái, Tiene unos rapero. añitos, fíjate, sí, tiene 20 años esa película o más, ¿eh? Sí, que colecciona, o sea, tiene como palomas, el mensajeras. Es toda una película muy extraña, muy de este tipo de Jim Jarmusch, pero Yo sí tengo que decir una película y no es que no me identifico realmente, Claro. porque son circunstancias muy extrañas, pero yo creo que El hombre tranquilo para mí es, si me preguntan película canónica y el personaje ahí de John Wayne, creo que de alguna manera, hombre, no todos hemos matado a un boxeador y nos hemos tenido que ir a nuestro pueblo a escondernos de vergüenza. a tu ¿no? cihuatanejo particular. Exacto, ¿no? A Innisfree, pero es una peli que también es maravillosa y compleja y simple a la vez. Es una cosa espectacular, aunque obviamente ya hay ahí anacronismos machistas y esas cosas que ahora empiezan a mirarse de otra manera, ¿no? Pero como película Pero es vamos, maravillosa. sí, la que yo no sé si me gusta tantísimo, siendo un peliculón, evidentemente, pero por ejemplo, El hombre que mató a Liberty Balance, que tiene tanto. O sea, Torres Dulce tiene un libro solo sobre esa película y le apasiona. Yo no sé si a mí me gusta tanto esa película o no. O sea, no. A mí hay dos westerns que me gustan más que es... Bueno, western, claro, es que El hombre tranquilo no es un western exactamente, pero a mí me gusta más Río Bravo, por ejemplo. Y yo creo que Centauros del desierto también me gusta un poco más que El hombre que mató a Liberty Balance. Joder, pero estamos hablando de... Ahora que lo pienso, en una secuencia con un bistec. Sí, la viste cuando le tiran al suelo, ¿no? Que está estupenda, ¿eh? O sea que... Y bueno, y la tesis final, ¿no? Eso ya para los que nos dedicamos además a periodismo, escritura, tal, ¿no? Print the Legend, creo que nos vale para muchas cosas. Demasiado manoseada esa cita ya, porque sí, es como se ha deformado su significado original. Tienes razón. Es como la frase de Camus de el fútbol me lo ha enseñado todo sobre la moral de los hombros. Ya, por favor, no la usemos más. O sea, ya vale, ya está bien. Vamos por otro camino, ¿no? Y ya para acabar me preguntan, ¿adaptación favorito de un libro al cine? Wow. Esta es que claro, además yo lo pensaba antes. Fíjate, yo nunca miro las películas. O sea, en ese sentido, iba a decir soy muy libre, pero Sí, no me fijo mucho en si una película es una adaptación de una novela y voy a comprarme una novela o un libro, ¿no? Fíjate, no es un ejercicio que haga normalmente. Ya, lo que es que hay películas que sí que sé, por lo que he leído, por lo que me han dicho, o por lo que he escuchado a gente que sabe que son muy buenas adaptaciones, incluso a veces desafiando esa regla de que nunca es mejor la película que el libro, ¿no? Pero a veces ha pasado con El Padrino. Pero claro, es que El Padrino no me he leído el libro de Mario Puzo, no me lo he leído, o no me he leído La Milla Verde, que era de Stephen King, a esta película de Tom Hanks, también dicen que está muy bien llevada. Yo el libro de Stephen King ese no me lo leí. Claro, es complicado. A mí buenas me ha gustado mucho, me acuerdo que me gustó mucho Expiación, que me encanta el libro, y la película me gustó mucho. El libro de Ian McEwan, la película con Keira Knightley me gustó mucho. Muchas de Nick Hornby me han gustado, muchas de cómo las han llevado al cine. No soy nada talibán tampoco en eso, en que Alta Fidelidad no hace honor a la novela. Pues no la hará honor, pero me lo paso muy bien con la película también. O con la de About a Boy, ¿no? Con Hugh Grant. O yo qué sé, el Gran Gatsby me entretuvo bastante, la de Baz Luhrmann, que Baz Luhrmann es muy pirotécnico y muy exagerado, pero me pareció... La que es más plomiza es la de Robert Redford. Sí, me parece peor la de Robert Redford, que tiene mucho encanto los looks y todas esas cosas, pero más plomiza. Y la de Baz Luhrmann me parece que está bien llevada. La pregunta que es, ¿mejor el libro que la peli o mejor la peli que el libro?
¿Cuál es la...? ¿Cuáles han sido para ti muy buenas adaptaciones? O sea, que las han A mí llevado... me da mucha pena que la novela que marcó los orígenes de mi pasión lectora, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, no tenga que me parece una historia sensacional, no tenga una... Porque la película que ya al final le he cogido cariño, tengo un póster en casa original, tal, o sea, ya le he cogido cariño, pero es una especie de macropeli, un poco Frankenstein, con cameos de mucha gente. ¿Quién salía ahí? Pues era David Niven, que es una buena elección, y Cantinflas, ¿no? Pero claro, era una peli de 3 horas y media, completamente, ¿sabes? Deslavazada. Que cambiaba, incluso les hacen pasar por España, que en la novela no pasa, y tiene una escena como... Bueno, curioso, ¿no? En una plaza de toros y tal. Bueno, o era en México, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero me da mucha pena porque podía haber tenido... Y luego ha habido muchas versiones para infantiles, o hay una de Jackie Chan, tal, pero no la ha tenido. Jackie Chan con Owen Wilson, creo que era, ¿no? Exacto. Y era divertida esa película, era una tontería, pero era muy divertida, porque es que me parece una novela buenísima. O sea, es sensacional. Pero fíjate, es que no me fijo mucho en la traslación de la literatura al cine, no es algo que... Es de lo que, bueno, una de esas cosas en las que a lo mejor no reparo tanto. Sí, hay algunas que es que además es muy ambicioso, ¿no? La de, me acuerdo, además, que a veces te lees el libro y te vas a ver la película muy ilusionado acto seguido, la recuperas de donde está y pues sí, el cambio te desconcierta un poco, ¿no? A mí me pasó con La hoguera de las vanidades, ¿no? Que era de Brian De Palma, que el libro de Tom Wolfe me encantó y claro, la película es muy extraña, pero luego la aprendes a apreciar o me acuerdo La guía del autoestopista galáctico, claro, que es una película rarísima de conseguir, de llevarla al cine, ¿no? Esa novela de Douglas Adams, pero me pareció muy buena. En lo que estaremos de acuerdo es que Fiebre en las gradas tiene una mala adaptación, la de Colin Firth. Claro, salí con Colin es flojita, y que la que está ambientada en Chicago con los Red Sox, con Jimmy Fallon, esa tiene gracia. Esa tiene gracia a pesar de no ser de fútbol, ¿no? Digamos, Fever que Pitch. Es lo que nos... Sí. Pues Carlos, con esto ya no te detengo más. Ha sido un placer tenerte como siempre. El gusto es mío, Javier, macho. Hablar de estos temas que nos divierten y una suerte poderte tener aquí una vez más y compartir feliz. Un rato contigo. Cuando quieras. Tenemos la suerte de que nuestros temas favoritos no se nos agotan, ¿no? Ni el fútbol, ni el cine, los libros, ¿no? Eso va a seguir habiendo, así que yo encantado porque creo que haces pues mil gracias, Carlos, y un abrazo a ti y a los oyentes que nos han mandado muchas de estas preguntas. Algunas han quedado fuera, pero no daba tiempo, pero vamos, hemos respondido a unas cuantas. En esta parte voy a responder a preguntas un poco más específicas que me habéis hecho relacionadas pues, con el podcast o con lo que escribo, con lo que leo y de alguna manera a ver si así también puedo responder a unas pocas más que se han quedado ahí en el tintero. Me pregunta Alicia, ¿alguna vez escucharemos el cuestionario Proust respondido por ti? La verdad es que creo que no, porque ya es algo que tengo asociado a mis invitados y me resultaría algo egocéntrico responderlo yo, sinceramente. Además, tampoco quiero eclipsarles con mis maravillosas respuestas tras años de maduración, habiéndoles escuchado yo antes a ellos. Me pregunta DF, ya que el cuestionario Proust habla de la felicidad perfecta, ¿existe el hotel perfecto? Sí, bueno, la verdad es que yo con un hotel con una cama decente y una ducha limpia ya puedo ser bastante feliz porque es todo lo que supone estar en un hotel, lo que más me divierte. Luego ya te puedes ir moviendo según las circunstancias del momento, del lugar y de todo, ¿no? Arriba o abajo, en función de lo que necesites. Pero soy fácil de conformar también, como dice Carlos Marañón. De hecho, tengo también asociados muy buenos recuerdos a hoteles quizá no de 5 estrellas y estas cosas que a veces se cae un poco en el horterismo con eso, ¿no? Con lo que se conoce como lujo. De hecho, por ejemplo, este verano estuve con un amigo haciendo el Camino de Santiago y en una de las etapas nos paramos en una casa
que había remodelado una señora que era la dueña del sitio y me dijo, tú cuando tengas algún problema te vienes aquí afuera, tenía un jardín muy bonito, y me decía, y te sientas debajo de este roble y todo se te pasa, todos los problemas que tengan se te pasan. Y era un roble que tenía más de 300 años, que había estado ahí de generación en generación en su familia, y ahora ella lo tenía. Y era una persona tan atenta, tan encantadora, tan facilitadora, que eso palidece muchos hoteles maravillosos al lado del lugar que tenía esta señora, porque se preocupaba de todo, de que estuvieras a gusto, de que cenaras bien, de que te llevaras un buen recuerdo de su pueblo y del Camino de Santiago en general, incluso de Galicia. Y eso a veces no tiene precio, la verdad. Y luego también, ya poniéndonos un poco más frivolones, diré que los hoteles estos que tienen una escalerita al mar, esa pequeña escalera a veces hecha como de forma artesanal, o que lleva ahí 150 años también, que parece que se va a caer en cualquier momento, pero que te da acceso al mar. Esos hoteles son también, me parece que es un salto de calidad eso que te ofrece, ese acceso al mar, que en los que he estado me ha dado la vida y me parecen lugares claramente muy especiales, pues ya solo por esa escalerita y por todo lo que conlleva, claro. Me pregunta Laia, ¿cómo es tu día a día y si tienes crisis existenciales? ¿Y cómo lidias con ellas? Pues evidentemente tengo muchas crisis de esas, y las cosas más sencillas que me funcionan para lidiar con ellas a veces son las cosas más básicas, pero que a veces por ser básicas no las haces. Por ejemplo, el otro día leía lo de el concepto o la idea, o lo leía de forma accidental porque lo estaba viendo en una serie. El concepto de move a muscle, change a thought, ¿no? Como haz algo de deporte, muévete un poco, date un paseo aunque sea, y enseguida cambias de ánimo, de actitud, de todo. Te cambia algo tan sencillo como a veces cambiar de escenario y ponerte en acción haciendo algo de ejercicio o lo que sea, permite que la mente se aclare mucho y te permita tener ese cambio de marcha que a veces es simplemente lo que necesitas. ¿Y cómo es mi día a día? Bueno, lo bueno que tengo, bueno, no sé si es bueno, pero que me gusta que tengo días muy cambiantes en función de las cosas que tenga, los compromisos, lo que tenga programado para ese día, va cambiando muchísimo, y eso también me permite tener acceso a diferentes lugares de trabajo, a distintos grupos de personas, a distintas culturas de empresas. La verdad es que es las cosas por las cuales más me gusta dedicarme un poco a esto. Me pregunta Íñigo, ¿qué te hace perder el control o te saca de quicio durante o grabando el podcast? Es una buena pregunta, la verdad. No suelo ser una persona que pierda la paciencia con facilidad. La verdad es que soy conocido entre mi grupo de amigos por haber sido capaz de mantener la calma, una calma a veces inquietante, en momentos en los que quizá debería haberla perdido, ¿no? Pero no sé por qué a veces, en vez de activarme con el peligro o con el riesgo, adopto una postura casi de, no sé si ya roza el abatimiento o qué, y entonces transmito tranquilidad. Pero no me pongo demasiado nervioso. Sí me pongo muy nervioso antes y todo eso, pero no soy alguien que pierda los papeles en eso con facilidad. ¿Pero qué me pone un poco nervioso? Pues los intermediarios que a veces no ayudan, es decir, esas personas que a veces creen que su trabajo pasa por dificultar las cosas de su cliente, que se tienen que hacer notar dificultando el acceso a esas personas. Y claramente yo he tratado con muy pocas personas así, muy pocas. La verdad he tenido muchísimas facilidades y gente muy predispuesta a ayudar.
Pero las contadas ocasiones en las que me ha ocurrido eso me saca un poco de quicio, porque creo que hacen un flaco favor. También me pongo muy nervioso con los ruidos durante la grabación. Ya me lo han contagiado algo los amigos de Yes We Cast, que son muy perfeccionistas y muy meticulosos con el tema del sonido y no quieren que haya ruidos o que tiene que ser una grabación óptima, lo que ellos consideran óptima. Entonces, cuando se cuelan ruidos a veces que a veces es pura ley de Murphy, que estás grabando y de repente comienzan a podar un árbol, o pasa una concentración de motos ruidosas, o alguien decide que es el mejor momento para iniciar una discusión a gritos. Me ha pasado de todo y evidentemente no aspiro a un mundo sin ruidos y me gusta que se cuele de vez en cuando ruidos de forma natural, pero eso, a veces de repente es que es como si hubieran instalado la fragua de un herrero ahí al lado. No sé por qué, no sé si es de verdad coincidencia o que yo ya me he vuelto un poco exagerado. Y luego también me puede poner un poco nervioso oyentes que no piensan en los demás oyentes. A ver si me explico. Me refiero a veces puedo tocar un tema con un invitado y algún oyente muy puntual se queja amargamente por no haber ido más allá en un determinado asunto que él controla también. Y me puede chirriar un poco esa incapacidad de pensar que el podcast a lo mejor no es para esa persona en concreto, sino que hay más gente en el mundo escuchando ese episodio y que a lo mejor sí le interesa dar 2 pasos atrás y hablar un poco de forma más somera sobre un tema y no enfrascarnos en un debate de 20 minutos sobre un tema muy concreto. Y a veces, a mí también me ocurre, como oyente, se pierde esa perspectiva. Me pregunta Ana V. Moore y Alba también por el mejor huésped que he tenido hasta ahora y un top 3 de invitados o alguno por el que tenga debilidad. Esta es una pregunta recurrente aquí y fuera del podcast. Y no es que quiera ser diplomático, la verdad es que no, pero es verdad que no tengo ningún favorito. Me gustan momentos puntuales de una idea, una frase, una respuesta, una reflexión puntual. Y de hecho creo que es precisamente la gracia del podcast. Supongo que se notará que con algún invitado de repente conecto más, o él conecta o ella conecta más conmigo, y que la actitud a veces es diferente, pero no tengo un favorito, es que soy sincero. Me gusta que además no haya demasiados picos de favoritismos o de preferencias, incluso que no haya tanta diferencia en si viene una persona que conozco más o una que conozco menos, o si trato más o me gusta más ese tema o menos. Y evidentemente me encanta y nada me hace más ilusión, sinceramente, que cuando alguien comparte lo mucho que le ha gustado un invitado y yo quedo en segundo plano. Me siento muy orgulloso. Es como cuando dicen que es mejor dar un pase de gol que meterlo, y es verdad. Cuando el invitado brilla, me siento parte de algo bonito, la verdad. Me pregunta Lucía si uso gafas de ver y cuáles son mis marcas favoritas. Sí, uso gafas de ver. No, sí uso, diría a diario, pero no la mayor parte del día. No sé si tiene sentido eso, pero sí. Y mis marcas favoritas las tengo muy claras porque tengo un modelo de cada. Son Moscot, Oliver Peoples y una que se llama Cutler & Gross, que esta es la última que he tenido. Y bien, me gustan todas, la verdad, todas estas 3, y además me han dado muy buen resultado. Que yo soy alguien que maltrata bastante las gafas y aguantan todo tipo de aplastamientos, despistes, caídas, golpes, y a otras me han dado muy mal resultado, la verdad, y se me han roto, desmontado, torcido con cierta facilidad, y estas aguantan carros y carretas. Me pregunta Erzaki,
¿cuándo algún directo en provincias o en Bilbao? Me hace mucha gracia que Erzaki no considera Bilbao como una provincia, sino algo aparte. Es muy de Bilbao, efectivamente. Y sí, me encantaría un directo en Bilbao. De hecho, bueno, siendo yo de Santander, es una ciudad a la que guardo mucho cariño porque la tengo asociado además a cosas importantes. Cuando tenía que hacer un viaje largo al extranjero, siempre volaba desde Bilbao, que ahí había... el aeropuerto era más grande y había más vuelos. Y yo qué sé, el Eroski era más grande, las tiendas eran, a veces te decían, no, aquí no lo tenemos en la tienda de Bilbao. Para mí Bilbao era como, la gran metrópoli, donde ocurrían las cosas que a lo mejor en mi ciudad, por lo que fuera, no pasaban. O era típico también cuando veía las giras de conciertos del grupo que yo quería ver, por aquel entonces siempre hacía lo de saltar a veces de Asturias a Bilbao o a San Sebastián. Y por Cantabria a veces les costaba pasar. Y entonces eso, lo tengo asociado a un sitio en el que pasan muchas cosas. Además, mi padre trabajó muchos años ahí y le guardo mucho cariño y me encantaría hacer un podcast ahí. Además, es verdad que Bilbao hace cosas interesantísimas de cultura y se han posicionado muy bien en eso. Hay el festival SDJ, hay un montón de cosas bastante potentes, aparte evidentemente del Guggenheim, que a veces se lleva todos los focos, pero hay alrededor un montón de cosas súper interesantes en esa ciudad. Me pregunta Ignacio, ¿cuándo te diste cuenta de que lo que habías estudiado no era lo tuyo y cómo cambiaste de sector? Creo que a veces estudiar lo tuyo es la forma más directa de no dedicarte a lo tuyo. Y sé que suena paradójico esto, pero algunas de las personas más brillantes e interesantes que he conocido en distintos trabajos, te hablo en una Big Four, en un banco, en un cliente al que he tenido acceso, en periodismo, en muchísimos campos, no habían estudiado precisamente eso. Un ingeniero en una consultora, un arquitecto, el que hizo 4 años de medicina y ahora dirige una revista y saca libros. Y a veces siento que nos atenaza demasiado la titulitis, el pensar que si elegiste con 18 años un camino ya no puedes salirte de ahí. Y soy el primero que me ocurre, como que eso dispara nuestro síndrome del impostor. Y hay muchas formas de llegar a un destino, no siempre es la que te marca la voz del GPS, ni es necesariamente la mejor ni la más bonita. Eso no quiere decir que, por supuesto, que no te prepares para eso. Y lo digo porque también a veces ocurre mucho a la inversa, que es la falacia esa de la apuesta unilateral, ¿no? que dijo Kiki Collaneras, que nos ocurre muchísimo. Como quieres en el fondo hacer una cosa, solo ves lo que favorece esa decisión. Es decir, si tú quieres dejar la carrera, la gente te vas a aferrar a esos grandes casos de éxito de los que se llaman dropouts, ¿no? Los que dejaron la universidad. Te hablo de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, a todos los que les ha ido fenomenal habiendo dejado la universidad y que soportan esa tesis tuya de querer dejar los estudios. Y te centras en los casos de mega éxito y te olvidas de los miles y miles y miles de casos a los que no les fue tan bien haciendo eso, o ignoras a los miles y miles de personas a los que les ha ido francamente muy bien tomando ese camino, ¿no? Así que a veces, pues, lo que le digo a la gente que quiere hacer estos cambios muy radicales, que luego muchas veces no son tan radicales, porque muchas veces las cosas, aunque parezca que no confluyen, pero estudiar, aguantar y estar lo suficientemente hábil para no desatender tus intereses y moverte de verdad, porque tienes que aprovechar esos momentos en los que tu amor por algo, tu interés, tu determinación es casi insobornable, que no escucha otras atenciones. Y ahí es cuando eres súper productivo para poder dar ese salto. Y hay que aprovecharlo, esas ventanas que se abren. Y aparte también te diré que trabajar en lo tuyo siempre me ha parecido un concepto relativo, en tu pasión y todas esas cosas, ¿no? Que suenan muy románticas y muy bonitas, pero que a veces es importante ser lo suficientemente bueno en lo que hagas hasta convertir eso en lo tuyo. Y eso requiere a veces esfuerzo, humildad
y consistencia. Porque si quieres resultados a corto plazo, funciona mucho la intensidad. Si lo que pasa es que es lo que pasa con muchas cosas, ¿no? Cuando quieres empezar algo, cuando quieres montar algo, el profesor que quiere ir enrollado, el que empieza una relación muy intensa, ¿no? Funciona mucho esa intensidad y te da resultados muy a corto plazo, ¿no? La gente cree, qué profesor más enrollado, qué guay, nos va a ir muy bien. Y luego todo cambia, ¿no? Y en cambio, si quieres resultados a largo plazo, a veces es mejor esa consistencia, ¿no? También lo contaba otro día un articulista también esto, lo de la consistencia a largo plazo para los resultados a largo plazo es fundamental. Pregunta a Nacho, ¿cómo llevas a escribir o a hacer contenido para audiencias distintas? ¿Te genera algún conflicto? Creo que al revés, es algo que me encanta y que me da mucho combustible para lo que intento hacer. Escribir en medios que no se solapan, con intereses y audiencias distintas. También creo un poco que el hotel responde un poco a esa obsesión mía, ¿no? De querer juntar en un mismo sitio físico a personas y que ninguno sea sospechosa por no pertenecer al campo del otro, ¿no? O intentar un poco representar los intereses que a veces yo tengo en la vida, ¿no? Que parece que tienes que renunciar a ciertas cosas que te gustan porque te tienes que focalizar mucho en algo, ¿no? Si te gusta el periodismo o los libros, no te pueden gustar los deportes. O si te gustan los deportes, no te puede gustar el arte. Y si te gusta el arte, tienes que despreciar la gastronomía o el cine. Yo qué sé, hay como cosas así que parecen que se invalidan unas a otras o que no pueden convivir juntas. Y yo no tengo esa obsesión por definir alta, baja cultura, si esta persona es de aquí, si esta persona es de allá, no lo sé, es que me gusta la gente interesante y para eso, pues, o aprendes a abrirte un poco la mente o al final vas a acabar hablando siempre con los mismos. Entonces, es algo que no me esfuerzo porque me sale un poco también de forma natural y creo que por eso es lo que hizo que el podcast saliera adelante. Me pregunta Lul, ¿eliges tú siempre a los invitados? Siempre. Eso no quita, evidentemente, que esté atento a sugerencias, a ideas, a comentarios que me hacen oyentes. Siempre voy rastreando y de hecho cualquier persona que me encuentro a veces o que escucho en una conferencia o en un podcast o en una entrevista que leo, pienso, ¿cómo sería un podcast con esta persona, ¿no? Porque sé que puede existir siempre esa posibilidad, o al menos lo puedo aspirar a ponerme en contacto, a llamarle, a lo que sea. Y muchas veces también es verdad que me ofrecen a gente, que pues hay gente que me escribe, que se dedica un poco a esto y que me dicen, oye, esta persona la conoces, o me adelantan, ¿no? Me dan contenido para que me prepare, ¿no? Y me dicen, dentro de 3 meses saca este libro, esta película, o cosas así, y hace que yo vaya también viendo posibilidades y no yendo tan pegado a veces a la actualidad, ¿no? Porque es una obsesión que tengo también de combinar, ¿no? Que no todo sea lo más novedoso necesariamente. Me pregunta Irene, ¿algún libro o género que no quieras leer nunca? Cuando leí esta pregunta a Irene me pareció interesante y dije inmediatamente, muy digno yo, no, yo leería cualquier cosa, todo. Pero luego me puse a pensar y es verdad que hay una cosa muy puntual, un género, un subgénero que me cuesta mucho, que es algo así como la ficción realista. Tengo muchos conflictos con eso, con el basado en hechos reales, pero he jugado con cosas de mentira, he fabulado diálogos con otras de verdad y ya no sabes qué es una cosa y qué es otra. Y para mí tiene que haber una clara distinción, ¿no? Eso es lo que llaman faction, ¿no? Esa mezcla entre ficción y hechos. Por ejemplo, me pasó con Frédéric Beigbeder, que es un escritor francés que yo muchas veces he recomendado aquí, libros que me han encantado suyos, que me han hecho muchísima gracia porque me parecen sátiras bastante divertidas, tiene ingenio, tiene un poco también de maldad, por supuesto. El de 13,99 € o El amor dura 3 años.
Pero sacó hace poco un libro que muchísima gente me ha recomendado, me ha preguntado si lo he leído, que es el de Una y Salinger, ¿no? Que habla de esa posible relación que tuvieron Una Chaplin, la nieta o hija de Charlie Chaplin, hija, ¿no? No, ya no lo sé. O bueno, no sé quién era Una Chaplin. Sé que la que salía en Juego de Tronos, la hija de Geraldine Chaplin es la nieta. No sé entonces quién es una de ellas. Bueno, y Salinger, el escritor del Guardián entre el Centeno. Y es un libro que puede orbitar mucho en mis intereses, pero no me quise acercar a él porque leí de qué iba, cómo lo había hecho, y era eso de, a partir de una posible relación que tuvieron estas personas, se crea una historia de amor entre ellos, con cartas falseadas y con historias de ambos y otros y con diálogos que nunca tuvieron. Entonces me parece un poco, no voy a decir tramposo, pero me parece algo que a mí me genera conflicto. Me aprovecho de unas personas conocidas y que tienen bastante reconocimiento popular para, a partir de esas personas que ya tienen una aceptación, crearme yo esa ficción, esa novela que de otra manera sería menos interesante si se llamaran Pepita y José. Entonces, si se llamaran Pepita y José, estaría un poco redundante, pero bueno, si se llamaran Pepita y José Alfredo, entonces me parece un poco tramposo, entonces me genera algo de conflicto eso, el de, a partir de estos hechos que más o menos sé, me voy a inventar lo que dijeron o lo que hablaron. Entonces, con eso soy bastante... me cuesta mucho acercarme a esos libros. Me preguntan Elena y también Segis, aparte, si traería políticos al hotel. La verdad es que he recibido propuestas para traer a políticos, concretamente de 4 interesantes, porque tienen bastante presencia y la verdad más cubriendo bastante todo el espectro, y muy amablemente las he declinado y lo han entendido muy bien, porque por varios motivos. Uno, creo que en estos casos además tienen espacio, son personas con espacio de sobra y con atención mediática más que cubierta. 2, también que es que creo que un político siempre tiene una agenda, un mensaje, algo que intentar convencer, porque es su trabajo. Me decepcionaría si no hicieran eso, ¿no? Y me parece que es inevitable, por mucho que no podríamos hablar de nuestras vidas o de lo que sea y de un tema, me cuesta porque va en su naturaleza. Es como la fábula esta del escorpión, no puedes luchar contra tu naturaleza. Y luego 3 también, que es que este no es un lugar para el debate tampoco. O sea, no puedes estar debatiendo, no es una tertulia de televisión de la que tienes un tiempo y tienes que debatir con argumentos un tema muy concreto, sino al final es hablar de muchos asuntos y enfrascarte en un asunto concreto y quererle convencer yo a esa persona o viceversa me produce una pereza inenarrable. Si uno piensa una cosa, perfecto, no voy a estar yo pegándome, convenciendo o desmintiendo, no es el lugar, no monté esto para eso. Pero siempre me parece algo de halago, y no quiere además decir que no me interese la política. Y luego Segis me hace otra pregunta a continuación, que es sección favorita del periódico. Y evidentemente aquí tendría que decir internacional o algo así, ¿no? Pero que es verdad que me gusta bastante. Y es verdad que también leo mucho siempre las columnas de opinión, porque a veces escriben ahí amigos o conocidos o gente que me pone muy nerviosa pero que me encanta leer. Y tengo... Y luego aparte también, por supuesto, deporte y cultura siempre es a veces a las que primero voy. Y luego es que tengo una obsesión con las fotos de gente leyendo el periódico. Tengo una carpeta ahí que las voy coleccionando y me encanta. Y me encantaría una exposición de cuadros con temática con el periódico como elemento central. Porque tiene una importancia tremenda el periódico en la cultura, sobre todo
pues en las vanguardias, en épocas de cuadros cubistas que me apasionan, el periódico como un elemento muy recurrente para retratar un restaurante, una persona, una mesa, cómo juegan con eso. Y me encantan. Y con collage da mucho juego para eso también. Entonces, una exposición de cuadros con el periódico como elemento central es una cosa que me encantaría que alguien que hiciera. Y además eso, mezclando estilos y épocas y todo. Y sería algo que me encantaría que se hiciera. Me pregunta, creo que es Ana, pero no sé si le he apuntado bien el nombre, que me perdone. Me pregunta una comida sobrevalorada del norte. Aquí tengo que decir que siendo del norte, voy a decir que claramente las rabas. Y es al mismo tiempo lo que las hace tan especiales. Porque no deja de ser, de una manera u otra, calamares fritos, por mucho que nos pongamos con tecnicismos los de ahí. Pero al mismo tiempo es el momento, la nostalgia, los sabores de tu infancia, la mezcla con el ambiente un poco del mar, que hace que me gusten especialmente, ¿no? Entonces es eso siendo algo sobrevalorado, porque no es una cosa del otro jueves y en cambio tienen para nosotros mucha historia y con amigos lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que te pones a analizarlo fríamente y con todas las maravillas que uno puede comer ya últimamente y que tiene acceso, esto nos parece casi que no lo cambiarías casi por ninguna cosa, siendo algo más de andar por casa, ¿no? Y por eso me gusta. Me pregunta Cecilia, Majus, Moda Eres, Pablo, Fran, Ana, Lucía. Me pregunta mucha gente por un próximo directo, porque el que hicimos en febrero con Enrique González, la verdad es que las entradas se fueron pero demasiado rápido y mucha gente se quedó con las ganas de poder ir. Y sí tenemos pensado hacer un podcast en directo, la idea antes de fin de año, y ya tenemos cosas avanzadas, habladas, preparadas, pero no me quiero pillar los dedos con posibles fechas o adelantar más cosas y que luego por lo que fuera no se pueda dar, que estas cosas además ya he aprendido que pueden dar tantos giros a veces por motivos tan ajenos a ti. De hecho, el primer podcast en directo que hicimos lo íbamos a hacer, de hecho estábamos colocando las sillas y fue como el 12 de marzo o el 11 de marzo, antes justo de que estallara la pandemia. Entonces ya he aprendido que pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo que haga que todo se tengan que cambiar los planes. Me pregunta Pablo P. por banda sonora cuando estás a punto de recibir una noticia importante. Si te pones algo, entiendo que si te pones algo de música para recibir una noticia o para prepararte o algo así. Y no, de hecho creo que es algo que pensaba mucho este verano, porque creo que tenemos una ligera aversión al silencio. Y yo a veces el primero, que tengo que estar a veces continuamente con los auriculares escuchando un podcast o música, y que a veces el silencio puede llegar a asustar. No sé si tiene sentido eso, pero tenemos una obsesión ahora por llenar los momentos de silencio, ¿no? Con música. Los minutos de silencio, de hecho, cuando estás en una terraza, en la piscina, en la playa, en el metro, todo el mundo a veces ya pone la música de fondo. Y que en el ascensor, ¿no? En los restaurantes, ese hilo musical omnipresente, para que no estemos ni un segundo pensando a veces o con la sensación de que hay un silencio incómodo. Quique Noff me pregunta si algún invitado deseado que aún no me haya atrevido a hacerle la propuesta o que por lo que sea no haya ido. No tanto. O sea, hay veces que a ciertas personas le puede intimidar el medio o el formato y hay que respetarlo.
como a mí me ha ocurrido muchas veces, que he dicho que no a 1000 cosas, lo comprendo y no doy jamás la turra, ¿no? Nunca invito a nadie 2 veces, diría. A veces hay dificultades de agenda o sabes que esa persona quiere venir y que es cuestión de encontrar el momento, pero no, si a alguien no le convence la idea por lo que sea, porque le da pudor, no soy pesado, porque me parece horrible ser esa persona. Esa persona que insiste, no la persona a la que le da pudor. Y eso, y si alguno me decepciona, también me preguntan, bueno, inevitablemente, ¿no? Tal vez, es que eso lo preguntan varias veces, ¿no? Si me ha decepcionado a alguien, si me he enfadado, no. Si he tenido alguna movida, otra pregunta, si hay alguno que he grabado y no he sacado, ¿no? Y no, la verdad es que he tenido también un poco, no voy a decir suerte, porque creo que no es suerte, sino que a veces pues te lo trabajas para que esa persona esté cómoda siempre, das facilidades, te adaptas e intentas que sea algo agradable, ¿no? Entonces, no me llegan a decepcionar. O sea, a veces lo único que me ha podido llegar a ocurrir es quizá que es algo que me cuesta mucho, una ligera falta de educación, ¿no? O una ausencia de cortesía. Eso, cuando una persona adopta una actitud altiva o se pone o está muy a la defensiva o que solo viene aquí a hablar de su libro, entre comillas, y ya está, me parece una actitud un poco presuntuosa. Y alguna vez, ¿qué remedio me habrá ocurrido en el podcast? Sí. Me pregunta señorita Ricoque si mover muebles en las habitaciones de hoteles, sí o no, porque ponen muchos enchufes lejos de la cama. Bueno, aquí Kim Gutiérrez lo dijo, ¿no? Que lo hacía, que reordenaba un poco la habitación, sobre todo cuando se quedaban más de una semana rodando y que le gustaba un poco alcanzar su zona de confort, así, ¿no? Como que intentaba reordenar las cosas para que él estuviera cómodo, ¿no? Y es verdad que a veces no está todo muy bien pensado, ¿no? Para si quieres estar ahí más de no sé cuántos días, a veces no les falta eso, ¿no? Pero no, yo nunca jamás he tocado nada en un hotel. De hecho, me da pánico que mover algo 10 centímetros y que me echen la bronca o que me lo cobren de alguna manera. Y así que no, nunca he tocado absolutamente nada. De hecho, a veces abro el minibar para ver qué hay y siempre digo, esto no me lo cobrarán, ¿no? Porque a veces hay algunos otros minibares que se activan ya abriéndolo solamente. He visto alguno así, entonces siempre soy bastante cauteloso. Pregunta Fátima por librerías auténticas en Madrid. A mí es que me gustan todas las librerías, sinceramente. Soy feliz también de que queda muy bien decir librerías muy pequeñas y muy cookies, pero es que soy feliz en la impersonal planta de libros del Corte Inglés o por supuesto en una FNAC. Y de hecho he descubierto muchísimos libros así, porque también tienen la ventaja de ser grandes espacios y te permite moverte. No te sientes observado, que a veces puede llegar a ocurrir, y soy muy feliz, pero por supuesto también las librerías pequeñas me encantan y siempre que voy a un sitio pregunto por una librería bonita. Siempre que voy a una ciudad nueva intento acercarme a alguna, allá donde voy, la verdad. Y aquí en Madrid, pues por supuesto voy mucho a Amapolas en octubre, que ya estuvo aquí Laura, al Antonio Machado, a un montón. Me gustan las de los museos, y no es que me haya ocurrido en Madrid, pero que lo que no puedo es cuando no es el dependiente o el dueño el que está ahí ayudándote, se supone que no es simpático. Eso me pone un poco... O sea, y cuando observas que va un señor mayor que pregunta por la típica pregunta esa que todo el librero odia de me han dicho un libro de tapas azules, no sé quién, así, un hombre extranjero, y
y que le contestaron una especie de bufido, ¿no? Y alguna vez lo he visto. Y hay un proverbio chino que es, si no sabes sonreír, no abras una tienda, ¿no? Entonces estoy un poco de acuerdo con eso. Pero vamos, hay librerías maravillosas y yo soy francamente feliz ahí, un poco mirando, viendo libros, algunos de amigos. Nada más ya, claro, vas teniendo gente conocida, ya solo por el podcast, entonces me hace mucha ilusión ver. Me gustan mucho los que tienen además selecciones personales, ¿no? De la librería, eso me encanta. Por ejemplo, los de Tipos Infames tienen, ¿no? Canela en rama, o no sé cómo lo llaman, de canela fina, ¿no? Como estos son libros que a nosotros nos gustan, ¿no? Y eso yo he descubierto muchos libros así, ¿no? Porque tienen como un sello especial y descubres a gente así fantástica. Me pregunta Irene, canción para el hotel. La verdad es que sueño con poder despedir este podcast con alguna canción, ¿no? Que ahí como está súper controlado ese tema, que no te permiten poner nada, todo está como con licencias y no te permite ni siquiera ilustrar, ¿no? Una canción de la que hablas, poner un extracto mínimo, como siempre está todo súper controlado eso. Y me encantaría, en un hotel, de hecho, de los Lagos de Inot se llama. En un hotel es una canción que me encanta y tengo muy asociada a todo este embrollo que tenemos aquí montado. Me pregunta Susana Ibors si alguna de mis reflexiones en la intro se han quedado fuera por autocensura. No, la verdad, ninguna. Tampoco es que hable de temas susceptibles de crear una gran polémica. Pero autocensura, la verdad, siempre tenemos, ¿no? Siempre estamos ahí un poco barruntando si eso se puede decir de esa manera o no. O siempre hay que encontrar... Siempre hay que tener eso presente, ¿no? Me pregunta KMIDC, columnistas favoritos en Estados Unidos. Es que no hay tanto la figura del columnista, no hay tanta. ¿Sabes? Sí que es verdad que hay gente que opina, que hace ensayos de opinión y artículos así, pero bueno, me encanta Jack Klosterman, me encanta Pamela Paul, que escribe en el New York Times sobre libros y más cosas, me encanta David Brooks, me encanta más otro estilo, David Coggins y Michael Williams, que tienen como unas newsletters y demás que pues, hablando de cosas que me divierten. Y luego pues muchos podcasts también de gente que escribe. Derek Thompson me encanta y tiene un podcast. Bueno. Me pregunta Daniel Lorenzo, si tuvieras que vivir en otro país, ¿dónde sería? Pues diría que la verdad, si tuviera que vivir en otro país, diría que Estados Unidos, la verdad. O Italia, pero un poco eso. Me pregunta Príncipe de Maine si, ya que te gustan los perfumes y las colonias, recomendación también intermedia, ¿no? Esto es... Es que en esto sí que soy bastante... O sea, con el tema de olores y de colonias y de perfumes, admito que tengo ahí, soy un poco manirroto con eso. Pero es verdad que se hacen cosas y he consultado a mi perfumista de cabecera, bueno, a mi amiga Maya, que tiene una tienda de perfumes muy recomendable en San Sebastián. Yo compro online, evidentemente, no vivo ahí. Se llama Hanky Dory. Y bueno, es una persona que a mí me ha descubierto un montón de perfumistas, de casas, de marcas. Y le he preguntado y me ha dicho varias cosas así. Me ha dicho que Hierbas de Ibiza era una colonia que tiene un precio muy razonable, que ronda los 30-40 euros y que tuvo tanto éxito que tenían un problema porque fuera de España estaba la leyenda de que no se podían poner los precios aquí porque aquí era un precio muy asequible y fuera... por lo que fuera, pues había alcanzado una popularidad, entonces se vendía a otro público, a otra gente, ¿no? Entonces, eso, que es una colonia muy bien, o sea, muy buena y muy bien valorada. También Acqua di Parma a mí me gusta mucho, ahí está la Absoluta y ese tipo de, bueno, hay como varias subcategorías dentro de Acqua di Parma. Pero me parece que es a un precio razonable. He oído cosas muy buenas siempre de ese sitio. Y pues yo qué sé, el Aftershave me gustaba también. Y bueno.
Y luego también me recomendaba Maya Palmaria Mallorca, creo que se llama, también a precios razonables y sin locuras, están muy bien. Y bueno, y si tienes más dudas me puedes escribir y comentamos más sobre este asunto. Pregunta Raquel Ruiz: consejo para alguien que quiere empezar un podcast. Un gran consejo es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que es bueno tener un plan de 2 meses o 3 meses sí o sí de cumplimiento inquebrantable, no hacer demasiado caso de los números, no querer medir todo, no hacer solo podcast con amigos, que es tentador, pero que a veces hay que salir un poco de eso y luego, en la medida de lo posible o de lo que te interese, pero saber delegar la edición o cosas, no ser tú un hombre de orquesta que haga todo, a mí me ha ayudado mucho y me permite además centrarme en lo que me toca centrar. Y podría estar cortando, editando el podcast, pero me gusta que una persona con ojos frescos lo haga también. O sea, yo mido mucho la edición, la controlo bastante para que no haya momentos que no aporten, pero que todas esas cosas también te las tiene que hacer otra persona a veces. Bueno, es lo que a mí me ha venido bien. Y luego, pero el gran consejo es no abandonar, o sea, cumplir y sacar, aunque estés espeso, aunque te odies, aunque tengas conflictos emocionales contigo mismo, sácalo y las cosas irán saliendo. Y bueno, con esto creo que he respondido a unas cuantas. Me he dejado bastantes, pero bueno, puedo contestar las que se hayan quedado de alguna u otra manera. Y como siempre, un placer estar aquí sabiendo que estáis todos al otro lado.